Bienvenidos a Caminantes Camino. Nos encontramos con Tenzin Wangyal Rinpoche en esta obra, El Yoga de los Sueños. Abrimos página en el capítulo número 12, las 4 prácticas de cimentación. En el Yoga de los Sueños hay 4 prácticas de cimentación a las que denominamos las 4 preparaciones. Esto no significa que sean de menor importancia o que después de estas vengan las prácticas reales. Son preparatorias en el sentido de que son el fundamento sobre el cual se basa el éxito de la práctica esencial. La manera como usamos la mente durante la vida de vigilia es la raíz del yoga de los sueños, y a ella se dirigen las prácticas fundamentales. La forma en que uno utiliza la mente determina el tipo de sueños que surgirán durante el dormir, así como la cualidad de la vida cotidiana. Si cambias la manera de relacionarte con las personas y los objetos en tu vida diaria, cambiará tu experiencia en los sueños. Después de todo, el tú que vive el sueño de la vida diaria es el mismo tú que vive el sueño de la vida onírica. Si pasas el día completamente distraído y atrapado en las elaboraciones de la mente conceptual, es muy probable que te suceda lo mismo en el sueño. Si logras un estado de presencia cuando estás despierto, también encontrarás esa presencia en los sueños. 1. Cambiar las huellas kármicas. En Occidente es muy conocida una versión de la primera práctica fundamental, ya que los investigadores y otras personas que se han interesado en el sueño han encontrado que es importante generar sueños lúcidos. La práctica es la siguiente. Durante todo el día se trata de reconocer que la naturaleza de la vida de vigilia es semejante a la de la vida onírica, hasta que ese mismo reconocimiento se manifieste en el sueño. Después de levantarte en la mañana, piensa: estoy despierto dentro de un sueño. Cuando entres en la cocina, considérala como una cocina de sueño. Ponle leche de sueño a tu café de sueño. Piensa: todo es un sueño. Esto es un sueño. Repítelo constantemente durante el día. El énfasis debe estar en ti, el soñante, más que en los objetos de tu experiencia. Advierte continuamente que eres tú el que está soñando las experiencias. El enojo que sientes, la felicidad, la fatiga, la ansiedad, todo es parte del sueño. El árbol que te gusta, el automóvil que manejas, la persona con quien estás hablando, todo es parte del sueño. De esta manera, una nueva tendencia está siendo generada en la mente, que es la tendencia de considerar la experiencia como algo transitorio, insustancial e íntimamente relacionado con las proyecciones de la mente. El apego va decreciendo en la medida en que los fenómenos son vistos como algo fugaz y sin esencia. Cada encuentro sensorial o suceso mental empieza a convertirse en un recordatorio de que la naturaleza de la experiencia es semejante a los sueños. Esta comprensión terminará por surgir durante el sueño, lo que permitirá reconocer el estado del soñar y desarrollar lucidez. Hay 2 maneras de entender el enunciado «esto es un sueño». La primera es considerarlo como un método para modificar las huellas kármicas. Esta práctica, lo mismo que todas, cambia el modo de relacionarse con el mundo. Al cambiar las reacciones inconscientes y habituales ante los eventos cotidianos, cambia la dualidad de la vida y de los sueños. Cuando pensamos que una experiencia es solo un sueño, es menos real, pierde su poder sobre nosotros, poder que tenía únicamente porque se lo otorgábamos, y por tanto ya no nos perturbará más, ni nos lleva a estados emocionales negativos. Empezamos a abrirnos a la experiencia con mayor calma y claridad, e incluso con mayor apreciación de la misma. En este sentido, la práctica trabaja psicológicamente, alterando el significado que proyectamos en aquello que está más allá del significado conceptual. En virtud de que consideramos la experiencia de un modo diferente, modificamos nuestra reacción hacia ella, lo que a su vez transforma los restos kármicos de las acciones y la raíz de los cambios que se producen al soñar. La segunda manera de entender la práctica es comprender que la vida cotidiana es realmente lo mismo que soñar, que la totalidad de la experiencia está conformada por las proyecciones de la mente,
que todo significado es atribuido y que toda experiencia se debe a la influencia del karma. Aquí estamos hablando acerca del trabajo sutil y penetrante del karma, del ciclo interminable de causa y efecto que genera el presente desde las huellas del pasado. Esto obedece al condicionamiento continuo que resulta de cada acción. Esta es una manera de integrar la comprensión del vacío de todos los fenómenos y la naturaleza ilusoria de los seres y los objetos. Al igual que en los sueños, no hay una sola cosa real en la vida cotidiana, solo hay apariencias transitorias y sin esencia, que surgen y se liberan en la base de la existencia, vacía y luminosa. Al entender realmente la veracidad del enunciado "esto es un sueño", nos liberamos de una visión habitual y errónea, y por tanto de la vida limitada de samsara, que considera la fantasía como realidad. Cuando tenemos esta comprensión, permanecemos necesariamente presentes, porque no hay otro lugar en donde estar. Y no hay otro método más firme para generar una lucidez consistente en el sueño que permanecer continuamente en un estado de presencia lúcida durante el día. Como hemos dicho antes, una parte importante de la práctica es vivenciarse uno mismo como un sueño. Imagínate a ti mismo como una ilusión, como una figura de un sueño que tiene un cuerpo carente de solidez. Imagina tu personalidad y tus diversas identidades como proyecciones de la mente. Mientras te visualizas como algo insustancial y transitorio, constituido solo por luz, mantén un estado de presencia con la misma lucidez que estás tratando de cultivar en el sueño. Esto permite una relación distinta contigo mismo, más flexible, cómoda y expansiva. Al hacer estas prácticas no es suficiente repetir simplemente una y otra vez que estás en un sueño. La verdad del enunciado debe sentirse y vivirse más allá de las palabras. Usa la imaginación, los sentidos y la conciencia para integrar a plenitud la práctica con la vivencia. Cuando haces la práctica adecuadamente, cada vez que piensas que estás en un sueño, se fortalece el estado de presencia y la experiencia es más vívida. Si no ocurre este cambio cualitativo inmediato, asegúrate de que la práctica no se haya vuelto una repetición mecánica de la frase, lo cual es de muy poco beneficio. La magia no sucede solamente por pensar una fórmula. Las palabras deben ser utilizadas como recordatorio para traer una mayor conciencia y serenidad al momento presente. Cuando practiques este reconocimiento, despiértate a ti mismo, desarrolla presencia y claridad una y otra vez, hasta que el solo recuerdo del pensamiento, esto es un sueño, fortalezca e ilumine simultáneamente la conciencia. Esta es la primera preparación, considerar toda la vida como un sueño. Debe aplicarse justo en el momento de la percepción y antes de que surja una reacción ante ella. Es una práctica muy potente en sí misma, que afecta enormemente al practicante. Mantén esta conciencia y podrás vivenciar la lucidez, tanto en la vida de vigilia como en la onírica. Hay una advertencia en relación con esta práctica. Es importante asumir las responsabilidades y respetar la lógica y las limitaciones de la vida convencional. Cuando te dices a ti mismo que tu vida cotidiana es un sueño, es verdad, pero si te arrojas de un edificio no volarás, te caerás. Si no vas a trabajar no podrás pagar tus cuentas, y si pones la mano sobre el fuego te quemarás. Es importante permanecer afincado en las realidades del mundo relativo, porque mientras haya un tú y un yo, existe un mundo relativo en el cual vivimos, existen otros seres que están sufriendo, y también existen las consecuencias de las decisiones que tomamos. 2. Eliminar el apego y la aversión. La segunda práctica fundamental funciona para disminuir aún más el apego y la aversión. Mientras que la primera práctica se utiliza justo en el momento del encuentro con el fenómeno, antes de que la reacción ocurra, la segunda se usa después de que esta última ha surgido. Ambas son en esencia la misma práctica y se diferencian únicamente por la situación en la que se utilizan y por el objeto de atención. La primera dirige la conciencia lúcida y el reconocimiento de los fenómenos como sueños hacia todo lo que encuentra, objetos sensoriales, sucesos internos, el propio cuerpo, y así sucesivamente. La segunda dirige específicamente la misma conciencia lúcida a las reacciones emocionales,
que surgen como respuesta a los elementos de la experiencia. Idealmente la práctica debe utilizarse en cuanto se manifieste cualquier sensación de avidez o aversión como respuesta a una situación u objeto. La mente ávida puede manifestar reacciones como deseo, enojo, celos, orgullo, envidia, pesar, desesperanza, gozo, ansiedad, depresión, ira, aburrimiento o cualquier otra reacción emocional. Cuando surja una reacción, recuérdate a ti mismo que tanto tú como el objeto y la reacción a este son un sueño. Piensa, este enojo es un sueño, este deseo es un sueño, esta indignación, pesar, exuberancia es un sueño. La verdad de este enunciado se hace evidente cuando pones atención a los procesos internos que producen los estados emocionales. Literalmente, tú los haces surgir como ensoñaciones por medio de una interacción muy compleja de pensamientos, imágenes, estados corporales y sensaciones. La reacción emocional no se origina allá afuera en los objetos, surge, se vivencia y termina en ti. Existe una variedad infinita de estímulos a los cuales puedes reaccionar. Puede surgir atracción cuando miras a una mujer hermosa o a un hombre guapo, enojo cuando un conductor se te atraviesa, disgusto o pesar cuando ves un ambiente devastado, ansiedad y preocupación respecto a una persona o situación, y así sucesivamente. Cada situación y reacción debe ser considerada como un sueño. No solo adhieras la frase a una parte de tu experiencia, trata de sentir de verdad que tu vida interior es como un sueño. Cuando esta aseveración no es solo un pensamiento, sino que se vuelve una vivencia real, cambia el vínculo con la situación externa y se aligera el enganche emocional con los fenómenos. La situación se vuelve más clara y abierta, y entonces el apego y la aversión pueden reconocerse directamente como las constricciones incómodas que realmente son. Este es un antídoto muy poderoso para el estado de obsesión y posesión que crean las emociones negativas. La experiencia directa y clara de utilizar esta práctica para desatar el nudo de las emociones negativas es el inicio de la práctica verdadera de lucidez y flexibilidad, que conduce a la libertad. Con una práctica consistente puede liberarse aún los estados más intensos de enojo y depresión, así como otras situaciones de infelicidad. Cuando estos quedan liberados, se disuelven. Las enseñanzas por lo general se refieren a esta práctica específica como un método para renunciar a los apegos. Sin embargo, hay maneras sanas y dañinas de renunciar a ellos. No está bien suprimir los deseos, porque entonces se transforman en turbulencias internas, intolerancias o censuras hacia el exterior. Tratar de huir del dolor mediante la distracción o tensar el cuerpo para evitar la experiencia también atenta contra el desarrollo espiritual. Puede ser saludable renunciar a la vida mundana y volverse un monje o monja, pero esto también puede denotar un intento malsano de escapar de las experiencias difíciles a través de la supresión y la evasión. El yoga de los sueños corta los apegos mediante una reorganización de la percepción y del entendimiento del objeto o de la situación. Cambia la visión de las cosas y permite al practicante ir más allá de las apariencias ilusorias del objeto hacia su realidad luminosa y resplandeciente. En la medida que la práctica progresa, los objetos y las situaciones no solo se vivencian con mayor claridad y vivacidad, sino que también son reconocidos como algo efímero, insustancial y transitorio. Esto equilibra la importancia relativa de los fenómenos y disminuye el apego y la aversión basados en las preferencias personales. 3. Fortalecer la intención. La tercera preparación implica repasar el día antes de ir a dormir, así como fortalecer la intención de practicar durante la noche. Cuando te prepares para acostarte, permite que aparezcan los recuerdos del día. Cualquier cosa que venga a la mente, considérala como un sueño. Lo más probable es que los recuerdos que surjan sean los vinculados a experiencias lo suficientemente fuertes como para afectar los sueños venideros. Durante este reposo, procura vivenciar los recuerdos que aparezcan como si fueran recuerdos de sueños.
El recuerdo es realmente muy similar al sueño. Vuelvo a insistir en que no se trata de etiquetar de modo automático o de repetir una y otra vez como un ritual. Esto fue un sueño. Intenta comprender verdaderamente la semejanza que tiene la naturaleza de tu experiencia con los sueños, las proyecciones que la sustentan, y siente la diferencia al relacionarte con ella como si fuera un sueño. Desarrolla la fuerte determinación de reconocer los sueños de la noche como tales. Ten la más firme intención de darte cuenta directa y vívidamente mientras sueñas de que estás soñando. La intención es como una flecha que la conciencia puede seguir durante la noche, una flecha dirigida hacia la lucidez en los sueños. La frase tibetana que usamos para generar la intención se traduce como enviar un deseo. Ese es el sentido que debe prevalecer en nosotros. El sentido de que tenemos una intención y estamos haciendo oraciones, ofreciéndolas a nuestros maestros, budas y deidades, pidiéndoles su ayuda y prometiéndoles que vamos a tratar de permanecer lúcidos. Existen otras prácticas que pueden hacerse antes de dormir, pero esta es accesible a todos. 4. Cultivar el recuerdo y el esfuerzo gozoso. La cuarta práctica fundamental se realiza al despertar en la mañana, para cultivar una intención más firme y fortalecer la capacidad de recordar los sucesos de la noche. Comienza por repasar la noche. El término tibetano para esta preparación es literalmente recordar. ¿Soñaste? ¿Pudiste darte cuenta de que estabas en un sueño? Si soñaste pero no lograste estar lúcido, debes decirte a ti mismo: soñé y no reconocí el sueño como sueño, pero era un sueño. Decide que la próxima vez que estés soñando estarás consciente de la verdadera naturaleza del sueño mientras te encuentras en él. Si te resulta difícil recordar los sueños, puede serte útil generar una intención firme de recordarlos durante el día y particularmente antes de dormir. Puedes también anotarlos en una libreta o grabarlos, ya que esto reforzará el hábito de tratar los sueños como algo valioso. Tan solo el acto de preparar la libreta o la grabadora en la noche servirá de apoyo a la intención de recordar los sueños al despertar. No es difícil recordar los sueños una vez que la intención ha sido generada y sostenida aún por unos pocos días. Si tuviste un sueño lúcido, disfruta tu logro. Permite que crezca el gozo relacionado con la práctica y decide mantener la lucidez durante la noche siguiente. Fortalece la intención utilizando tanto los éxitos como los fracasos para culminar la práctica. Ten presente que incluso tu intención es un sueño. Finalmente, por la mañana, genera la firme intención de ser consistente en tu práctica durante el día. Ruega con todo tu corazón porque tu práctica sea exitosa. La oración es como un poder mágico que todos tenemos y que frecuentemente olvidamos utilizar. Esta práctica se une con la primera práctica fundamental al reconocer cualquier experiencia como un sueño. De esta manera, la práctica se hace ininterrumpidamente durante el día y la noche. Consistencia. No debe subestimarse la importancia que tienen las 4 preparaciones para los siguientes niveles del yoga de los sueños. Son mucho más poderosas de lo que parecen, y además son tan sencillas que todos las pueden realizar. En comparación con las otras prácticas, están más orientadas a lo psicológico y no representan ninguna dificultad para el practicante. Hacer solo una práctica antes de dormir no es muy eficaz, pero si se practican consistentemente las preparaciones durante el día, es mucho más fácil estar lúcido durante el sueño y continuar así con prácticas ulteriores. Llevar a cabo las prácticas permite que todo lo que acontezca se transforme en un motivo para volver al estado de presencia. Esto tendrá un efecto benéfico en la vida cotidiana y conducirá al éxito en el yoga de los sueños. No te desalientes si no observas resultados inmediatos, aun cuando hayas practicado por largo tiempo para lograr estar lúcido en el sueño. No pienses que es inútil y que nunca lograrás lo que te has propuesto. Compara la manera en que pensabas y actuabas cuando tenías 10 años con lo que haces ahora. Hay un cambio constante. No permitas que te paralice la creencia de que los límites que enfrentas actualmente en tu práctica se mantendrán en el futuro. Cuando uno comprende que nada permanece invariable, ya no hay necesidad de creer que la manera como se manifiestan ahora las cosas será siempre igual. Tener la vivencia de que la cualidad de la vida es semejante a la cualidad luminosa y vívida de los sueños
hará que tu experiencia sea más vasta, clara y ligera. Cuando uno desarrolla lucidez en los sueños y en la vida cotidiana, hay mayor libertad para moldear la vida positivamente, para dejar atrás las preferencias y dualidades y para permanecer en la presencia no dual. Final de la lectura de este capítulo número 12. Nos damos próxima cita para encontrarnos a leer el capítulo 13. Preparaciones para la noche. Ojalá estés disfrutando esta obra y ojalá estés practicando. Un gran abrazo.